Buenas noches, profesora, compañeros y gente que ve YouTube. Mi nombre es Oscar Iván Poveda Callejas, del Colegio Inés Julián Mota Salas, de la sección 907. Y hoy vamos a aprender sobre la literatura de aborigen americana, incas, mayas y aztecas. Antes de la llegada de la cultura medieval española a partir de 1492, los pueblos de América tenían su propia literatura. O sea, que al igual que nosotros ahora, ellos también tenían su propio idioma para escribir, hablar y leer. Esto se puede afirmar aceptando el concepto de literatura como toda expresión escrita. Desgraciadamente, fue destruida en su casi totalidad, con parte del esfuerzo para imponer la cultura invasora. Pero todavía queda algo, muy poco de esos escritos aztecas, mayas e incas que podemos leer y analizar tanto en su idioma original como en traducciones al español, italiano, portugués, francés e inglés. O sea, cuando llegaron los españoles a invadir, toda esa literatura quedó olvidada en el tiempo gracias a que los españoles inculcaron su propia literatura. Vamos a empezar con la literatura azteca. La primera fuente que se encontró fue Codex Yoali Car, por guía. Está hecho de pieles de animales dobladas en 39 hojas. Cada hoja es un cuadrado de 27 centímetros por 27 centímetros. Todas menos las hojas finales están pintadas en ambos lados, o sea, que son 76 páginas que se leen de derecha a izquierda. Es como un libro, solo que usaban pieles de animales en ese entonces para hacer sus escrituras. Es uno de los pocos códices que perduran desde antes de la conquista española de México. Fue hallada al suroeste de Puebla y está organizado con un pliegue de pantalla, cuyas hojas de la piel se unen como una tira larga y luego se doblan hacia adelante y hacia atrás. Las imágenes se pintaron en ambos lados. El cuero endurecido se utiliza como piezas finales pegando las primeras y últimas tiras para crear una cubierta, o como en este entonces se le conoce, portada. Lleva el nombre del cardenal italiano Stefano Borgia, quien lo poseía antes de que fuera adquirido por la Biblioteca del Vaticano. El siguiente es el Codex Solot. Elaborado antes de 1542, poco tiempo luego de la conquista, escrito en náhuatl, detalla la historia previa a la conquista del Valle de México y Texcoco, en particular, desde la llegada de los chichimecas bajo el rey Solot en 1224 a la guerra de Tepanec en 1427. Describe la entrada de Solot y Chichimeca al valle habitado por los toltecas. Consta de 6 tablas de 42 centímetros por 48 centímetros con 10 páginas y 3 fragmentos de una o más páginas. Fue llevado a Europa por primera vez en 1840 por el científico francés Joseph Marius Alexis Auby. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia en París. Este fue la primera vez que hizo después de la conquista y narra lo que pasó mucho tiempo antes de la conquista. Ahora sigamos con la literatura maya. La primera es el Códice de Dresden. Fue escrito por los pueblos indígenas de la península de Yucatán en el suroeste de México alrededor del año 1200 después de Cristo. Se relaciona en gran medida con un ciclo de 13 catuns de 20 años e incluye detalles de los signos astronómicos mayas que lo fechan entre el año 731 y el 987 después de Cristo. Como podrán ver, este es el más viejito de todos, ya que fue escrito en el 1200 después de Cristo. Se encuentra actualmente en la Bibliothèque Nationale de France en París, en el Departement des Manuscrits. El siguiente es el Códice de Madrid o Troquertizano. Es propiedad del Museo de América en Madrid y se considera la pieza más importante de su colección.
Este es el más extenso de los enumerados y su contenido consiste principalmente en almanaques y horóscopos utilizados para ayudar a los sacerdotes mayas en el desempeño de sus ceremonias y rituales adivinatorios. Tiene imágenes que representan rituales como el sacrificio humano y la invocación del agua, así como actividades cotidianas como la apicultura, la caza, la guerra y el tejido. También contiene tablas astronómicas, aunque menos de las que se encuentran en los otros dos códices mayas supervivientes. Ahora vamos a aprender sobre la literatura inca. La civilización inca ocupaba entre los siglos XIII y XVI el Tahuantinsuyo. En la actualidad, esos son los territorios de Perú, Ecuador y Bolivia. A diferencia de los aztecas y ayas, los incas no desarrollaron un sistema de escritura. Esto ha dificultado recuperar la memoria histórica previa a la llegada de los españoles. Por esa razón fue necesario el trabajo de cronistas o escritores quienes recompilaron más de un siglo de historia incaica prehispana, ya que en esa era precolombina existía una rica tradición oral. Como podrán ver, todos los autores de los escritos originales desaparecieron. Entonces, tuvieron que contratar para que fueran a investigar y encontrar sobre esos libros. Los cronistas tuvieron la tarea de escuchar relatos en los idiomas originales, mayormente quechua, aymara y chanca, para luego transcribirlos al español. Gracias a ellos, muchas narraciones, poesías religiosas y leyendas incas han llegado hasta las actuales generaciones. Gracias a esas personas, todos esos relatos han llegado. Por esa razón, la literatura inca está constituida por crónicas escritas por autores europeos que debieron interpretar una visión del mundo totalmente distinta a la que ellos conocían, incluyendo el carácter oral de la información. Debemos tomar en cuenta que el tiempo transcurrido entre el hecho y su registro ha creado muchas contradicciones en la historia. Con los años y a medida que avanzaba la colonización, aparecieron cronistas mestizos e indígenas que continuaron la labor de documentación histórica, además de describir sus vicisitudes como pueblo conquistado, reflejando la nostalgia por un pasado glorioso y la angustia por un presente incierto. Los pueblos incas tenían, igual que los españoles, sus propios juglares o trovadores denominados jarabicus y amautas. Eran oradores y narradores que recorrían los pueblos interpretando leyendas, mitos y cantos religiosos. Los arabicus y amautas eran los que iban cantando de pueblo en pueblo los cantos religiosos. Los arabicus eran poetas que entonaban canciones donde contaban sus historias, y los amautas eran prosistas que componían obras teatrales, más que todo comedias y tragedias. En ambos casos, a petición de sus audiencias, narraban las supuestas hazañas de reyes y reinas en sus versiones oficiales o cortesanas, y también populares con plegarias, himnos, poemas narrativos, obras de teatro y canciones, a favor y en contra de los gobernantes. Por ello, la literatura oral era anónima, y que los nombres de sus autores desaparecieron con el tiempo de la mente de los relatores, porque no dejaban en claro quién era el que los había cantado. Eran comunes los temas agrarios, ya que la actividad social del pueblo giraba en torno a la agricultura, dedicando muchas canciones a alabar a sus dioses agrícolas.